Eh, Buenas tardes, días, noches, depende el horario que estén viendo esto, muchachos. Estamos aquí con los señores de Pacheco's Orquesta en Desde la Silla, en el Pulpo Prieto. Preséntense, muchachos. Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Los saluda Toro Trombonista. Hola, buenas, buenas. Yo soy Eliu Gutiérrez, bajista de Los Pachecos. Y también nos acompaña el Joker. Buenas tardes, banda. Depende a qué hora nos vean. Estamos, no sé, tardes, días, noches, madrugada, donde estén. Pues bueno, hoy tenemos a Los Pachecos Orquesta, directos desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Pues vamos a tener una entrevistita y una plática con ellos. Pues vamos a comenzar, vamos a darle. Tú primero, gordo. Vale, pues para empezar, platíquenos un poco de los inicios de la banda, cuándo surgió, por qué Pachecos, güey, que la cara la tienen, güey, pero ¿por qué el nombre, güey? Pues el inicio, bueno, cada vez que nos preguntan eso, cada vez es más difícil responder porque pasa más y más el tiempo y de repente se olvida uno de muchas cosas, pero pues algo que recuerdo muy bien es que comenzó como una plática de banqueta. En aquel entonces, con el que comencé a planear esto fue con Javier, que fue el primer saxofonista en el grupo. Platicando así, en una fiesta, en una banqueta, él y yo estábamos platicando acerca de esta onda de que pues estábamos comenzando a estudiar música, que nos pusiéramos a hacer algo. Teníamos mucho influencia de todo el ska que empezó a llegar aquí a México, ¿no? Teníamos como esa inquietud de comenzar con un grupo que tuviera una voz, porque era importante decir lo que pensábamos como jóvenes en aquel entonces, ¿no? Cuando comenzamos a planear esto. Pero se fueron dando las cosas a... Cuando comenzamos a intentar hacer música, hicimos un primer tema. El problema que teníamos con este primer tema es que pensábamos que era un buen tema, pero también sentíamos que no estábamos listos para hacer música, ¿no? O sea, logramos hacer un tema, pero teníamos ciertas carencias, ¿no? Entonces, en lo que nos fuimos enfocando fue en hacer algunos covers. La primera lista de covers que hicimos eran covers con voz, como te digo. Pero también en este proceso de intentar hacer covers, algunos de los músicos que se sumaron al proyecto dijeron, ya no puedo seguir por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares. Entonces decidimos que pues no había músicos para poder llevar a cabo el proyecto en cuestión vocal. Y en ese momento llegó un bajista, un amigo llamado Edula, que nos presentó el primer disco de Dance Mood de 20 minutos. Y él nos dijo, me gustaría hacer este tema. Y ahí fue que nosotros nos quedamos agarrados de la música instrumental. De ahí empezamos a hacer tanto estándares de jazz que conocíamos, que fuimos conociendo en ese entonces. Alguno de ellos fue La Pantera Rosa, ¿no? Pink Panther. Por ahí hicimos África, la versión que hacía Dancing Mood. También de las versiones que hacía Dancing Mood hicimos por ahí Close to You, en la versión instrumental. Y de ahí nos quedamos como muy prendidos de esta onda del ska instrumental. Y empezamos a caminar sobre ese rumbo, ¿no? Empezamos a hacer nuestra música. Te digo que nos faltaba como ese conocimiento y cuando empezamos a hacer más covers, de repente caímos en entender cómo era un poco esta parte de hacer música y empezamos a crear nuestros primeros temas. Pues bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Cuántos integrantes son? ¿De dónde vienen? Aparte de ustedes dos, ¿quiénes más está en la banda? ¿Quién más compone la banda, no? Porque para ser una banda de ska jazz a veces son muchos integrantes, pero ustedes son de las pocas bandas que son pocos integrantes y queremos conocer más de quiénes son. Okay. Pues en realidad lo padre de esta nueva alineación es que la mayoría componen. Entonces tenemos al maestro Toro, que la verdad es el que aporta gran parte del material intelectual. Es muy chido sus composiciones.
Tenemos a Pato en el saxofón, que llega con unas joyas que dices, órale, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Sí, está muy, muy chido. También tenemos a Sorux en la batería, Sorux Hernández, que también tiene como que mezcla más como buena vibra, buena, o sea, como que cada quien compone diferente, pero traen mucho de su esencia, está en sus composiciones. Está el maestro Morbo en la guitarra, que también es el que aparta muchas rolas también muy geniales. Yo intento hacer mi granito de arena, y ahí pasamos con 6, pero pasamos. También está Carlos Quintero, Carlos Quintero, sax barítono, un súper compa. Y Ramiro, que se acaba de integrar en el sax tenor. Entonces ahí estamos, casi todos componen, casi todos arreglan, casi todos llegamos a descomponer o a arreglar sobre la marcha. Entonces eso es lo chido de esta nueva alineación. Somos de varios lugares, sur de la ciudad, Atizapán, el centro. Entonces ahí como que yo creo que las vivencias de cada quien las podemos expresar a través de las composiciones, a través de las presentaciones en vivo, porque el ska te da esa versatilidad, ¿no? De poder hacer como canciones de protesta, pero instrumental, como dice Toro, ¿no? Que transmites esa energía, canciones de amor, de superación, hasta de ciencia ficción, ¿no? Hay varias de ciencia ficción que a veces no tiene que ver tanto una letra, sino tiene que ver más como un sentimiento transmitido con instrumentos. Entonces esa es la nueva dinámica que se maneja. Bueno, ¿y qué es lo que le ha aportado? Porque yo los conozco ya de rato, acá al señor Toro y a los Pachecos. ¿Qué es lo que han aportado? Todos los integrantes, porque también conozco una larga lista que ha pasado por Pachecos. Y pues yo sé que cada uno de los que ha pasado por ahí, he escuchado composiciones, como dicen, por lo chido de Pachecos, que a mí siempre se me hizo bien a toda madre, que todos son músicos. Por lo regular en las bandas hay muchos líricos, pero ustedes siempre se han distinguido porque todos son muy buenos músicos, la mayoría compone. ¿Y qué ha aportado toda esta banda que ha desfilado por Pachecos? Pues así como lo dice Eliu, ¿no? Cada músico que está ahí tiene que siempre como saber que la música no es de una sola persona, ¿no? Porque a veces pasa esa onda de que haces la música, pero si no la sientes, creo que no se puede lograr algo chido. Entonces, algo que ha pasado siempre con cada nuevo músico, con cada alineación que hemos tenido, es que cada uno siempre aporta su parte, ¿no? Ningún músico llega y dice, pues yo solamente soy bajista y yo hago el bajo y ya, ¿no? O soy el baterista y solamente me encargo de la batería. Cada músico siempre tiene una idea que expresar. Entonces es bueno, en cierto modo, poder incluir cada idea que se tiene, ¿no? Es a veces muy difícil en un ensayo con tantas cabezas lograr centrar una idea, porque cada uno quiere jalar para un lado, ¿no? Pero también entre ese estira y afloja se llega a algo, ¿no? Uno de los ejemplos que podemos poner de esta creación es Peggy Sue, ¿no? Algo que comenzó siendo una sola melodía que era el parará, pa, 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 bará, bará, barara. Comenzó siendo para mí una melodía que tenía que ir sobre un ska. Llega uno de los músicos que en aquel entonces tocaba con nosotros cuando intentamos hacer por primera vez esta rola, y él era un músico que venía de tocar metal, pero también estaba influenciado un poco por el rock, ¿no? Porque él era un músico que vivía en Estados Unidos, que estuvo viviendo un tiempo aquí en México. Entonces, cuando comenzamos a hacer esta rola, él empezó a tocar una batería un poco más tirada hacia el rock swing, y de ahí fue donde nació un poco la base de esta rola. Después, cuando seguimos haciendo esta rola, de repente el bajista dijo, a mí se me ocurrió esto para la introducción, teníamos solamente esa melodía, y de repente otro de los saxofones dice, mira, vamos a ponerle esto en esta parte. Y así fuimos avanzando, ¿no? Haciendo una rola. Creo que esa rola nos tardamos
entre 6 meses y un año en darle la forma completa porque fuimos haciendo en cada ensayo una melodía distinta, fuimos acoplándola con lo que ya se tenía. Entonces, si uno pone atención a esa rola, es un collage de muchas ideas, ¿no? O sea, sí es una idea completa, pero es un collage de muchas ideas y cada uno de los músicos fue poniendo una parte, ¿no? Entonces, también viene de repente cuando hicimos la cuerda floja, que la cuerda floja también para mí era solamente una melodía tirada en el ska y de repente alguien dijo, vamos a meterle aquí punk, vamos a meterle aquí el 3/4. O sea, es como la parte chida de hacer música, que cuando estás con músicos que son también curiosos como tú, no se van a quedar con el ya está. Siempre van a buscar sumar un poco más y eso creo que es una parte bien chida del hacer música y del que haya tantas cabezas haciendo una misma música. Ya que estamos en eso que dices que son tantas cabezas haciendo música, ¿en qué estilo se podría decir que ustedes tocan? ¿Qué tipo de ska? Porque ahora que el ska está muy diversificado, hay ska jazz, ska punk, ska core, brutal ska core, y hemos visto un chingo de ska, ¿no? Ya es como el metal, ¿no? Que tiene muchas variantes, ya ves que ahora hay death metal, brutal del metal y muchas variantes. ¿Ustedes qué qué podrían decir que en qué género se identifican más en esta parte del ska? Pues, pues creo que sería ska vegetariano, güey. Vegan ska. No, pues. Ándale. Pero pues más bien sería como fusión. Yo creo que sería un poquito fusión porque hay mezcla de varios tipos de géneros diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay una rola con la que yo aporté mi granito de arena a este gran proyecto de los Pachecos que se llama Yes Bong, que yo metí una escala diferente, una escala húngara. Entonces sí tiene como un toque medio árabe ahí, medio chistoso. Y tiene como un entre reggae, como ska. Entonces creo que es mucho ese tema. También hay una que es como tirando la bolero ska. Otra que es más como un poco ska tradicional. Entonces son varias cosas, son varias fusiones. Bueno, voy a aprovechar. Hay un integrante más que se me olvidó mencionar hace rato que se llama Julio, que es el que nos apoya en la tecla. Es un compadre que también trae unas ideas súper innovadoras y bueno, pues un fuerte saludo a Julio también. Pues sí, como lo comenta Liu, nosotros consideramos que el ska no es completamente tradicional, no es completamente jazz, no es completamente latin, es como una fusión, ¿no? Entonces, creo que hay gente que se acerca y nos dice, ustedes suenan de esta manera, pero no queremos ponernos una sola etiqueta, porque al final de cuentas, algo que no respondí cuando comenzamos fue el por qué Pachecos, y cuando pusimos esta etiqueta fue como la idea de que queríamos siempre a nuestra manera hacer el ska de una manera distinta a los demás grupos que escuchábamos en aquel entonces, ¿no? Entonces, en aquel entonces fue como una broma decir que éramos pachecos, porque solamente nos lo pusimos, ¿no? Por ponérnoslo. Fue como una broma, pero después cobró sentido cuando dijimos, pues es que sí, no, una manera en que la gente a veces le dice a la gente que es como un poquito distinta o que se ve distinta, que son pachecos, ¿no? Son marihuanos, toda esta onda. Entonces, nosotros lo dijimos, pues es que más bien esta onda de ponernos esta etiqueta de pachecos es como ponernos la etiqueta de que queremos hacer las cosas un tantito salidas del molde, ¿no? No quisimos ni ser los que hacían el ska tradicional, ni ser los que hacían el ska jazz, sino dijimos, vamos a hacer música y permitámosle a la música que hable. Eso es una de las cosas también importantes, ¿no? Que a veces tú te la puedes pasar horas buscando algo para la música, pero si no escuchas a la música, no tienes la respuesta. Entonces eso también es importante. La música siempre te va a decir, haz esto conmigo. Esa es una parte. Entonces, pues sí, completamente nuestra base es el ska y el reggae, pero siempre
de repente por cosas del destino empezamos a ir por otros rumbos y termina siendo una fusión, ajá, termina siendo una fusión de un poco de todo. Pues no, también complementando lo que dice Toro, hay una rola que se llama Sure, que viene próximamente, que esa rola se llama Experimental Surf o Surf, ¿no? Entonces desde ahí ya está como esa onda de experimentar sobre géneros ya conocidos y meterle más cosas. También otro integrante muy importante y muy querido para la banda es Diego en las percusiones, que también nos está echando la mano con la grabación, con la mezcla. A veces funciona como productor musical, que nos dice, bájale, súbele. Entonces, parte de bueno, mi experiencia ahorita con los pachecos, con los grandes maestros que son ellos, es eso, ¿no? Que cada quien no solamente es aportar talento, vivencias, una trayectoria, ¿no? Sino también te aporta conocimiento para que tú crezcas. Así bájale, súbele, esfuérzate, ¿no? O sea, hay cosas que cada integrante te va dejando a ti y tú lo contribuyes a tu forma, ¿no? Como lo que decía, ¿no? Pues uno llega con un surf experimental y ahí es cuando como que toma consistencia lo del nombre Pachecos, ¿no? O sea, como que salir del molde, ¿no? Hacer cosas diferentes, que te sientas a gusto contigo y tus compañeros, ¿no? Bueno, y a todo esto, muchachos, ¿cómo ven ustedes la movida del Escayas en México? Yo así conocí a Toro, organizaba tocadas hace unos años. Y pues en ese entonces como que fue el boom, había un montón de bandas, sigue habiendo un montón de bandas y de hecho en México han surgido muchas, lo que hay son espacios, es lo que para mí, lo que yo veo, faltan espacios y porque calidad hay. En México han surgido bandas que la verdad que con una calidad que pues, en cualquier parte del mundo suena, o sea, sonaría bien. ¿Ustedes cómo ven la movida? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué qué le hace falta a la movida para en realidad surgir otra vez? Pues es una pregunta interesante y lo platicábamos hace rato, ¿no? Creo que algo que notamos mucho es que a los empresarios lo que les interesa es lo que vende, ¿no? Y en cierto modo el público que escucha ska instrumental o ska jazz es un público reducido. Entonces a los empresarios grandes no les interesa eso, ¿no? Y no porque haya malos grupos, ¿no? Justamente como tú lo dices, si mencionamos algunos de ellos son grupos muy buenos, ¿no? Ahí tenemos al Módulo Gueto, ahora que están descansando los Guanábana. Tenemos buenos proyectos aquí en México que están haciendo buena música instrumental, buen ska jazz. El problema de todo esto es que justamente creo que no hay quien se atreva ahora a hacer tocadas de este estilo, ¿no? Yo creo que no tanto por el miedo de que no haya público, sino porque simplemente todos quieren tener a los grupos que ahorita tienen el renombre, ¿no? Y digo, a final de cuentas, es bueno eso, porque estos grupos han trabajado también muchos años por estar donde están. El detalle es que, te lo decía hace rato, ¿no? Ya no hay tanta gente atreviéndose a hacerlo, ¿no? En aquel entonces, cuando nosotros comenzamos a movernos un poquito más, contábamos con personas como tú que querían y buscaban el lugar para el ska instrumental, pero ya no hay tanta gente, ¿no? Pues, lamentablemente todos crecimos y tenemos ahora otras cosas en que ocuparnos. Pero creo que no hace falta mucho para esto, ¿no? Creo que solamente que nosotros como grupos trabajemos en buscar los espacios y pues eso creo que es como el camino, ¿no? A seguir, no aflojar, aunque no haya muchos lugares donde la gente te llame, ¿no? Pero a final de cuentas es también bueno darte cuenta que el trabajo que estás haciendo rinde frutos, ¿no? Nosotros no nos agüitamos y de repente sí viene la pregunta del ¿para qué trabajar? ¿Para qué seguir haciendo?
pero vienen las respuestas también, ¿no? De repente, eh, cuando menos te lo esperas, estás colaborando con gente de otros países, ¿no? A nosotros nos tocó la suerte de colaborar con Hugo Lobo, nos tocó también la buena suerte de por ahí, por el camino, encontrarnos a Luis Beretta, a Betania López, con quien también grabamos algunas cosas. Entonces, eh, el asunto de todo esto es seguir echando ganas. Y yo lo veo en los demás grupos que hacen ska instrumental. Están trabajando y no les importa si tienen 10,000 seguidores o solamente 2. Lo importante es uno hacer música, saber que la música no para en que solamente la ensayes, ¿no? Siempre lo menciono y creo que es una cosa que es muy, muy, muy importante para mí. Este, es que no recuerdo cómo se llama este Sugar Man, Celso. Bueno, el asunto es que es un músico estadounidense que alguien lo encontró en un bar haciendo música, le dijo, me gusta mucho lo que hiciste, se lo llevan a una disquera, graba un par de discos, los 2 discos allí en Estados Unidos resultan no funcionar para nada, pasan los años y alguien lo viene a buscar y le dice, tienes que ir a Sudáfrica, y aquí quieren que vaya yo a Sudáfrica. Creo que es Celso Quiñones, algo así, algo así. Bueno, el asunto es que este vato no sabe lo importante que es su música para la gente en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque su música, una de sus rolas en específico se vuelve el himno y el soundtrack que acompaña la lucha contra el apartheid, ¿no? Entonces, él no sabe lo importante que es su música. Entonces, cuando él va a Sudáfrica, para la gente era así algo increíble que él fuera. Y entonces viene esa parte donde tienes que ponerte a pensar que no sabes dónde va a parar tu música y a quién le puede ayudar, ¿no? Entonces uno tiene que hacer la música con todo el corazón, no detenerse aún cuando no haya tantos lugares para presentarte, pero pues siempre hacer la música con el corazón, ¿no? Exactamente como decíamos, somos necios, güey. No, nos gusta compartir lo que nos gusta a nosotros, nos gusta que, que la gente escuche lo que a nosotros nos gusta sacar este sentimiento que uno trae, güey, porque en realidad, como lo decías tú hace rato, la música es un sentimiento y uno lo que quiere es sacarlo, güey. Hay gente que lo saca agarrándose a chingadas como los boxeadores, hay quien lucha, hay quien grita en la calle, hay quien se agarra a madrazos por una pelea de tránsito. Nosotros lo que nos gusta es expresarlo con música y qué chido, güey, que sean necios y que sigan en la necedad, porque si no, no tendríamos esa chingonería que es Pacheco's Orquesta. Sí. ¿Ya cuántos años son? ¿Qué? ¿15? Como 15 años más o menos, ¿no? Y pues bueno, ya que estabas hablando de esto, de que las colaboraciones han colaborado con Pablo Molina, con Betania López, Hugo Lobo, También por ahí tuvimos una con Dr. Ring Ding Ding. con Dr. Rindy. que nos También vimos. acompañamos en un par de ocasiones a Luis Beretta. Él vino a México, venía con su proyecto, pero no todos los músicos pudieron viajar al mismo tiempo. Luis Beretta llegó y nosotros hicimos un par de fechas con él también. Sí. Y pues si nos podrían decir cuáles son, por decir para ustedes, cuáles son sus referentes. Porque sí hemos hablado de que la música y el ska son muy pocas bandas las que verdaderamente hacen ska fusión, ¿no? Yo lo llamo así fusión. O el world beat, porque fusionan ritmos de todo el mundo, no solamente de un solo lado. Porque específicamente se llamaría el world beat, ¿no? El ska world beat. Porque el ska mexicano es muy diferente a cualquier tipo de ska en otro lado. El ska en México se vibra diferente, se siente diferente, se hace diferente. El ska, no sé, en Estados Unidos lleva una línea, en Europa lleva otra línea, pero aquí en México, ustedes como banda de ska, ¿cuáles son sus referentes para tocar? Uf, pues es que hablando de referentes, yo creo que el primero, si tomamos en consideración cómo comenzó esta onda de pegarnos más al ska instrumental, Dancing Mood, ¿no? Pero pues ahí está Scatalites, está, por ejemplo, un grupo que, como lo decíamos hace rato, ya no sigue trabajando, Malarians. O sea, es que no podemos hablar de una sola forma de hacer música, porque creo que en el momento que nosotros nos sentamos a hacer Pacheco's Orchestra, teníamos influencias de todo, ¿no? En aquel entonces se escuchaba mucho por estos rumbos Scalaria, Escaparrápid, pues, también por ahí estaba sonando mucho Corroscada,
Y hablando de grupos ya de este lado pegados, pues tenemos Desorden Público, Palmeras Caníbales, Los Espías Secretos. ¿Qué otros grupos? Pues había muchísimos grupos que escuchar en aquel entonces. Muchísimos grupos que escuchar en aquel entonces. El asunto de todo esto es que no eran grupos de una sola forma, ¿no? Eran de todas las formas. Y si hablamos de los grupos mexicanos, pues había aquí tantos grupos tocando, y te digo, no era una sola forma. Y entonces algo también es importante eso, ¿no? Que se habla del Mexa Ska, porque así le pusieron como etiqueta, de una sola forma. Sí, claro, en los 90 hubo como finales de los 90, principios de los 2000, hubo como una ola que empezó a hacer el ska de una sola forma, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar un poquito del grueso, podríamos decir que hubo como grupos que encontraron la fórmula y se fueron sobre esa fórmula. Pero vamos a hablar entonces de esta onda, ¿no? No podemos meter a todos los grupos de ska en esa bolsa del Mexa Ska, porque hubo grupos como Secta Core o como Inspector que buscaron su forma personal y distinta de hacer las cosas. Entonces te das cuenta que hay grupos que no tienen el mismo sonido a las demás, ¿no? También está por ahí Salón Victoria, que tal vez no es completamente ska, pero que fueron sobre esa línea del ska, buscando también su propio sonido. Yo creo que uno no puede dejar de lado la influencia de los grupos que uno escuchaba yendo a la Arena López Mateos, yendo a la Magdalena Michuca o yendo al Rayo o al Salón 21. No puede dejar de lado, todas esas bandas te influenciaron de alguna manera, pero de repente uno empieza a ver más afuera, ¿no? Empieza a ver que hay otros grupos en otros continentes o en este mismo continente haciendo música. Escuchar a Safe Ferries, escuchar a Real Big Fish, escuchar a Potato también allá en España. Todo eso tiene una influencia. El asunto de todo esto es que nosotros crecimos aquí en México escuchando rock, escuchando salsa, escuchando cumbia, escuchando danzón, bolero. Entonces todo tiene un efecto sobre nosotros, ¿no? Nosotros buscamos hacer ska, pero todo lo que has escuchado en la vida tiene cierta cabida en la música que haces, ¿no? No puedes decir solamente vamos sobre el ska, que claro que hay muchas bandas que nos influenciaron, que son como un ejemplo a seguir. Bueno, y a todo esto, muchachos, ¿cómo ven ustedes la movida internacional? Ya hablamos de la movida nacional, la movida internacional. Han surgido un montón de bandas y ahora que es tan fácil escuchar la música en nuestros tiempos, güey, era ir al Chopo a ver qué traía Tajo Base nuevo y que nos presentara un cassette y reproducirlo. Y ahora un clic y ya estás en Spotify y ya le pones una banda de algún país y te aparecen otras 20 igual. Entonces, también ahora ya la moda de ya no sacar discos, ¿no? Ya sacar sencillos. Ya también al día, no sé, puedes escuchar 3, 4 rolas diferentes. ¿Cómo ven ustedes la movida internacional del ska? Han surgido un montón de bandas chidas. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenos un poco. Pues sí, justamente como lo comentas, el asunto de todo esto es que todo este tiempo que uno tiene haciendo música, escuchando música, a nosotros nos pasó eso, la que alguna vez comenté en una entrevista es que nosotros llegamos y ya había bandas, seguimos caminando y esas bandas se disolvieron, seguimos avanzando y llegaron nuevas bandas, seguimos avanzando y se rearmaron esas bandas que habían dejado de tocar. Pero viene esa parte donde ese es como lo que tienes aquí cerca, ¿no? Pero si miras afuera, ahora es inmenso el mar de probabilidades que tienes en las plataformas, ya sea el YouTube, el Spotify, el Apple Music, es infinito, ¿no? Y la verdad es que el asunto de todo esto es que cuando te pones a escuchar bandas, dices tú, wow, ¿no? O sea,
Es increíble cómo, en cierto modo, se pensaba que iba a ser un boom de unos años el ska, pero llegó para quedarse y ahora hay tantas bandas haciendo ska en tantos lugares que uno no puede imaginar, ¿no? Por ejemplo, las primeras bandas de ska que uno escuchó en Rusia, San Petersburgo Ska Jazz y Cabernet de New, eran las dos bandas que tú topabas ahí en Rusia, ¿no? Ahora buscas en Rusia ska y encuentras tantas bandas. En Japón no es de extrañarse que haya ska, porque de muchísimos años, ¿no? Tokyo Ska Paradise creo que es como el referente en Japón, pero antes de Tokyo Ska Paradise ya había muchas otras bandas haciendo ska, bandas que justamente ahora ya no tocan. Pero entonces, ahora que empiezas a buscar, dices tú, wow, ¿no? En tantos países que uno nunca piensa que va a haber ska, lo hay, y eso es muy bueno, ¿no? De repente hay bandas que surgen de un momento, de hacer solamente unos cuantos videos, pero hay unas bandas que uno no piensa que pudieran de repente también estar aquí en México tocando, ¿no? Sí. A mí algo que me late es como ver que la gente que antes solamente escuchaba cierta forma del ska está un poco más abierta a escuchar ya el ska de todo tipo, ¿no? En este caso lo hablamos, y cuando uno va al Skatex a mí me da mucho alegría ver que hay mucha gente que sí va a escuchar al Panteón, va a escuchar a los Caligaris, a los Decadentes, que son los grupos que ya tienen muchos años trabajando y tienen mucha fama, pero de repente también la gente se acerca a escuchar a los grupos que pues no son tan conocidos en cierto modo, pero que la gente está abierta a decir quiénes son, ¿no? A mí me tocó la experiencia de en un Skatex ir a escuchar a Potato. Potato estaba en uno de los escenarios más alejados y en ese mismo escenario tocó Decibelios, pero entonces cuando llegabas ahí decías tú, a ver cuánto público tiene Potato, y claro, hubo mucha gente muy vieja escuchando a Potato, pero lo más chido es que a pesar de que Potato es un grupo que no está tan presente en las redes, que no es tan nuevo y que no todos mencionan en todos lados, que tuviera público, no solamente la gente grande, sino también gente joven escuchándolo. Entonces, te digo, lo importante de esto es que la movida del ska en el mundo, tal vez como lo mencionan muchos las personas que han viajado a otros países o las personas que vienen a otros países, en cada país la movida ska es muy pequeña porque son países muy pequeños, ¿no? Y dicen ellos que les gusta venir mucho a México porque la movida ska en México es muy grande, ¿no? Entonces, pues es increíble, y eso también es algo que te da ánimo, ¿no? Porque dices, no estamos solos, ¿no? Hay mucha gente haciendo ska en todos lados del mundo y es muy chido que sigan naciendo bandas de ska en todos lados del mundo, ¿no? Y sobre todo eso que dices tú, que no solamente haya el ska tutón o el ska tradicional, sino que haya gente haciendo ska de todos tipos, ¿no? Pues algo que también podría como aportar sería eso, ¿no? Como la perseverancia, ¿no? Que yo creo que esto es algo que muchas veces como que se pierde, ¿no? Como que es emocional. Llegas, sacas, quieres exponer lo que hiciste y de repente, bueno, ya. Y ya, dejaste la banda, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo creo que algo que se admira a todas las bandas que empezaron y que ahorita siguen vigentes es eso, ¿no? Que siguen el aguante de querer, yo estoy aquí y esto es lo que yo quiero decir. Y que a veces no sabes si influenciaste a alguien que muchos años después tenía tocando contigo, termina siendo parte de ese grupo, ¿no? Entonces yo creo que lo padre, yo creo que es un poquito más de trabajo también, las redes sociales, porque ahora tienes como que hay de mostrar, decir, ya tengo el talento, ya tengo lo que quería, pero ahora tengo que mantenerme, ¿no? Y tengo que exponer lo que quiero decir. Antes como que era un secreto a voces, ¿no? Porque no había tanta difusión. Antes de, oye, vamos al hoyo funky o vamos acá a cotorrear, vamos a la esquina de la casa, ¿no? Ahí vamos a hacer la tocada. Y ahorita no, ahorita ya es como difundir y permanecer. Entonces yo creo que eso es lo que como que nutre mucho a tu colectivo inmediato y al colectivo externo, ¿no? Lo que tú dices y el aguante que tienes y que sigues ahí. Y yo creo que eso es algo muy, muy chido, y de reconocer a esas bandas que ahí siguen y a las que van a empezar, pues eso está chido. Está muy chido.
pues ya que estamos en ese tema de que los influenciaba, a mí se me hace muy extraño los nombres de sus canciones. Es algo que no me saca de onda, pero sí es algo muy extraño. Porque, no sé, hay un chingo de banda que le ponen unos nombres bien pinches complicados a sus rolas. Por decir ustedes, ¿no? La cuerda floja. Taco sin cebolla. O sea, nombres que tú agarras y dices, no, pues eso no puede ser una canción, ¿no? O la gente se imagina cualquier otra cosa. Pero ¿en qué se basan para ponerle un nombre así tan simple y que la gente se acuerde de cómo se llama cada canción? Porque es raro que la gente se acuerde de algo así. Pues comúnmente los nombres, hay quienes ya traen sus rolas con el nombre que quieren, ¿no? Pero cuando vamos sobre la creación y no tenemos nombre para una rola, todo sale siempre como de entre bromas, cotorreo. Entonces muchos de los nombres han salido así, ¿no? Para todos aquellos que conocen el chiste de los 3 cochinitos que llegan a pedir sus tacos, sabrán a qué se refiere tacos sin cebolla, ¿no? Entonces viene de esa parte, ¿no? De que de repente alguien en el ensayo cuenta algo, se le ocurre algo, ya de repente decimos, como estamos con esta rola, pues vamos, sí. Ajá, ¿no? Entonces, ahorita justamente hace poco comenzamos a ensayar una rola que se llama Bajo la lluvia. Y justamente ese nombre se le quedó porque tenía otro nombre, no recuerdo de dónde sacamos el otro nombre. Pero justamente esta rola la hizo el baterista Sorux. Y él de repente cuando comenzamos en el siguiente ensayo dice, vamos a tocar esta rola y le decimos, pero dices que ese título que tiene no. Dice, pues vamos a ponerle Bajo la lluvia. ¿Por qué hoy estamos tocando Bajo la lluvia, no? Estamos ensayando Bajo la lluvia. Entonces pasa eso, ¿no? A veces los nombres llegan como curiosidad. Por ejemplo, la rola de la semana pasada tiene ese nombre porque también llegó al ensayo sin tener un nombre, solamente era una melodía. Y el baterista nos dice, vamos a ensayar la de la semana pasada. Y todos decimos, ¿cuál es esa? La que estábamos ensayando la semana pasada. Se le quedó ese nombre, ¿no? Entonces, viene como esa onda, pero a pesar de que los nombres sean nombres que tal vez salen como de en broma, también tienen esa, o sea, no es rebuscado, pero llega como a la casualidad de que de repente algo de lo que tenemos que decir cuadra con lo que dice la rola, ¿no? En este caso, Tacos sin cebolla es lo que decimos, ¿no? No es un discurso tan amplio, pero solamente es esto de esta rola va para esa gente que tiene la boca llena de mierda y a pesar de que se coman los tacos sin cebolla, pues va a seguir apestando lo que salga de su boca, ¿no? Es como esta onda, ¿no? De que no solamente son títulos así como son los títulos chistosos, en algún momento tal vez lo son, pero también llega esa parte donde lo que dice va un poco más allá, ¿no? Como la de Pan de Ajo, ¿no? ¿Por qué? Esa rola. Es que eso era una broma de más jóvenes que pues, siempre la pandilla cuando alguien es muy noble le dice, no, tú eres un pan de Dios, pero hay pandilla que exagera un poco en esta onda y uno le dice, no, tú ya no eres un pan de Dios, tú ya eres un pan de ajo. Bueno, muchachos, ¿y qué viene para Pachecos? ¿En qué andan chambeando? ¿Dónde los vamos a poder ver pronto? Que espero que ya empiecen a surgir tocadas otra vez de ska tradicional, ska instrumental, porque las necesitamos. Pues ahorita como tal, algún evento no tenemos en puerta, pero estamos trabajando ahorita en la grabación de un par de temas. Esperamos ya muy pronto estén listos. Uno de ellos ya lo tenemos terminado en cuestión de grabación, edición y toda esta onda, pero todavía estamos en la onda del proceso de la creación de lo visual para poderlo compartir en las redes. Entonces, de esos 2 temas esperamos muy pronto ya estén en plataformas para que los escuchen. 2 temas muy chidos. No son tan distintos a lo que hemos hecho, pero también tienen como esa onda de no ser tan iguales a lo que se escuchó en el primer disco. Entonces viene esa parte donde también soltamos un poquito esa onda de que sonara todo a lo que hicimos antes
y empezamos a caminar un nuevo rumbo de hacer la música y como dice él, cada músico lleva su idea. Entonces ahora vamos sobre esa onda de estar experimentando tal vez con nuevos músicos, pero también una manera distinta de trabajar de pachecos. Eso también le dio como un refresh al grupo, ¿no? Estamos como en cierto modo, no de cero, pero como que dijimos, vamos a darnos ese chance, ¿no? De reinventar un poco lo que estamos haciendo aquí. Entonces vamos ahorita sobre esa onda. Estas dos rolas, como lo dice él, una de ellas es ese Experimental Surf. Espérenlo, ya después ustedes nos dirán, no, pues no mamen, tanto que dijeron, tanto que prometieron y salen con esto, ¿no? Pero viene esa parte, ¿no? Que justamente viene de que hicimos la colaboración con Betania, donde escuchas tú un poco a Pachecos Orchestra queriendo hacer un poco más rocksteady, un poco más ska tradicional. Ahora venimos haciendo lo nuestro otra vez, ¿no? Entonces viene esa parte de... Son dos temas muy buenos, un tema que hizo Pato, que es el saxofonista, y que es Surf, que es el que hizo el Morbo. Entonces espérenlos, me parece muy bueno. Y ahora también algo que quiero decirles es que si tienen la oportunidad de irnos a escuchar en vivo, háganlo, no lo desperdicien, porque todo el set que estamos haciendo, sí, tenemos por ahí un par de rolas del set anterior, pero todo el set que estamos haciendo es set que no tenemos grabado aún, ¿no? Todo el set es un set completamente nuevo. Entonces, si ustedes a los eventos quieren ir a escuchar las rolas del primer disco, déjenme decirles que no es que no queramos, pero más bien ahorita nos estamos enfocando en ese nuevo caminar, ¿no? En esa nueva música. Pues ahora sí, como quien dice, si les gustan los spoilers, vayan a ver los Pachecos en vivo. Son las rolas a futuro en estudio. Es que no hay nada como ver a las bandas en vivo, ¿no? Porque es una cosa escucharlas en el disco y otra cosa escucharlas en vivo. Hay bandas que son muy buenas en disco y las ves y en vivo maman en corto. Ya dices, no mames, güey, qué disco tan culero escuché para que estos güeyes me latan. Pues otra pregunta que yo les tengo sería, en este momento que estamos hablando justamente de eso, de que no hay tantos eventos ahorita en puerta para ustedes. Y como Cristian lo dijo, ¿no? La escena del ska instrumental ya es muy corta. Muy pocas bandas en México ya quedan de ska instrumental. Yo ahorita recuerdo, no sé, los Guanábana, otra que puedo recordar, no sé, a Contratiempo ahorita, que está muy fuerte también pegándole. Módulo Gueto, que ahorita tampoco está tocando, está como que en un descanso. Y ustedes, ¿no? Hace mucho tiempo nosotros estuvimos pinchando mucho con ustedes, con Módulo Gueto y todo ese tipo de bandas, ¿no? ¿Qué harían ustedes ahorita porque volvieran los eventos y se abrieran más espacios? Porque como lo vemos, ¿no? En Atzapán estaba Curados de Espanto, ¿no? Un buen lugar, pero por desgracia cerró. Y como lo decíamos hace rato, hay lugares que están muy conocidos, pero no son tan chidos en el audio. Y ustedes sí verdaderamente necesitan audio bastante bueno para escucharse bien, porque eso es a lo que vas a escuchar, a los instrumentos al 100% y disfrutar esa música instrumental como se debe. ¿Qué harían ustedes para que se abran otra vez más espacios y más lugares? Pues nosotros lo que estamos haciendo justamente ahorita es ir buscando espacios donde podernos presentar. Ahora, nosotros como grupo no queremos solamente cerrarnos a tocar con las bandas de ska instrumental, ¿no? Queremos hacer más bien como un espacio para toda la banda que conocemos, ¿no? En este caso tenemos amigos músicos que no tocan ska tradicional, ska jazz o ska instrumental, pero que son nuestros amigos. Entonces, algo que es muy real es eso, ¿no? Que a los eventos que comencemos a organizar vamos a invitar a las bandas que son nuestras amigas para comenzar, ¿no? Después puede ser que empecemos a encontrar espacios donde haya como una buena vibra para poder hacer otro tipo de eventos. Ahora, pues eso es lo que queremos como hacer, como empezar a buscar y generar nosotros nuestros espacios para lograrlo. Sí, pues yo creo que también es que ahora como que están de moda estos mix, ¿no? Que antes los encontrabas en los CDs del mercado, que venía así todos los campechanos. Ahora los grandes eventos, ¿no? Que te encuentras el artista de pop con el de rock de hace 20 años, con el de la cumbia. Entonces yo creo que ahorita la tirada de los Pachecos Orquesta es justamente poder jalar con todo tipo de música, ¿no?
porque como dice Toro, es como un apoyo entre todos. O sea, pues ¿sabes qué? Mi movimiento es el punk, pero los invito a los pachecos. O mi movimiento es el rap, pero invito a los pachecos. Y se hace así un círculo, ¿no? Ahora los pachecos te invitan a ti y poco a poco irnos generando este movimiento, porque yo creo que algo que pasa mucho en las grandes industrias de las toquines es que es puro mainstream, ¿no? Puro mainstream. Pues de repente metieron un mainstream y varias bandas underground que traen propuestas intelectuales diferentes, pues creo que se hace muy ameno, ¿no? Porque también hay varias edades. O sea, ahí está el joven que escucha canciones de YouTube, ¿no? Como Baby Shark versión ska. Hasta hay personas que ya son de conocer más cosas más de culto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tendrían que ver los organizadores o los de eventos culturales, como de poder abrirte más, ¿no? Y buscar el espacio, ¿no? Con grandes bandas y que nadie se cierre, sobre todo. Creo que eso es lo que buscamos los pachecos. No cerrarnos ni al género de música como tal, ni a los artistas invitados, ni a los eventos. Es que sí, el ska instrumental es como que más de nicho, ¿no? Como que más para banda que le gusta. Es algo que es raro. En México es muy raro porque ahí te puede decir la banda, "Ay, mucho estuvo la moda, ¿no? Del ska jazz. Un rato todos escuchaban ska jazz. Y de repente, pum, ya encontraron otro género de ska y ya lo escuchan otro género y así. Se fue acabando. Pero pues... Sale, banda. Pues pues ya nos vamos a despedir. Quiero agradecerle un montón a los señores de Pachecos Orquesta por haber estado con nosotros. La neta, un gustazo. Espero, por ahí estábamos platicando de a ver si se arma una tocadita aquí, una sesioncita. Ya hace unos 10 años hicimos una sesión con Pachecos en un podcast cuando todavía ni existían tanto los podcasts. Todavía, tenía yo por ahí un programita de radio y hicimos una sesión, la verdad quedó muy padre. Por ahí hay algo en YouTube, creo que de eso. Sí, por ahí anda eso. Espero que se arme. Muchachos, despídanse y pues muchas gracias por acompañarnos. Denos sus redes sociales, donde los pueden seguir. Pues nos encuentran en todas las redes sociales, o no todas, pero por lo menos las que manejamos como Pachecos Orquesta. Ahí nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en el ahora llamado X. En TikTok también nos encuentran ahí bailando y poniéndonos caritas de perros, no es cierto. pero ahí nos encuentran en esas plataformas. No sé si se me olvide alguna, pero ahí en varias plataformas nos encuentran como Pachecos Orquesta. Y sí, espero nos veamos pronto para hacer esa sesión aquí. Me parece que sería una muy buena iniciativa. Y claro que nos gustaría ser el primer grupo en venir aquí a tocar en vivo. Entonces, ahorita esperemos ponerle fecha muy pronto. Y pues ahí andamos. Y sí, un saludo a toda esa pandilla que sigue haciendo el aguante. Hay mucha pandilla que reacciona y que comparte lo que nosotros publicamos. Les agradecemos siempre estar pendiente de nuestras páginas. Y pues un saludo a los que no pudieron venir, a Morbo, a Zorux, a Pato, a Carlos, a Diego y a Ramiro y también a Julio. Y pues aquí andamos, cualquier cosa que necesite la pandilla ahí, que nos eche un mensajito. Veo que ahora la pandilla nos echa mucho mensaje por WhatsApp, porque agarran ahí el teléfono de la página ahí. Si cualquier cosa que necesiten, échenos un WhatsApp, ahí está el número en la página. Ahí está el número de página. Estamos para todo, bodas, bautizos, comuniones, divorcios, confirmaciones. Todo, ahí estamos. Las fiestas del pueblo y todo. Y pues bueno, esto es Desde la Silla, el episodio 2. Ellos fueron los Pachecos Orquesta. Yo soy Mario Joker. Me pueden encontrar igual como Mario Joker Peñalosa en redes sociales. El señor Panzón, como Cristian Señor Panzón. Y pues ya saben, gracias a Jicote que nos tira el paro en la pinche producción del podcast. Y vamos a estar aquí más seguido. Y esperemos que pronto estén otra vez los Pachecos Orquesta. Y esta vez para una sesión en Víboras. Y se dejen caer. Sí, claro. Bravo.